Bienvenidos a la noticia electoral en la Noticia TV, canal 27.2 en la señal de Vez Cable. Hoy, como verán, tenemos invitado al doctor José Luis Delgado, él es precandidato al Senado Nacional por el Partido Aprista Peruano. Doctor Delgado, ¿cómo está? Buenos días. Encantado de saludarte, muy agradable estar contigo y hablar sobre la noticia, pero hablar sobre todo por los partidos políticos. Claro, se viene... Tú sabes que el único movimiento político que hay en el Perú, de los 35 o 40 que hay que van a postular, somos los que hacemos elección interna, democracia en los partidos. Cada aprista, cada militante, un voto, va a elegir a su plancha presidencial, a los senadores nacionales, a los senadores regionales y a los diputados. Claro. Una fiesta electoral el día 30 Claro, de noviembre. A diferencia de las demás agrupaciones políticas, el APRA, digamos, va a unas elecciones. Hay agrupaciones que lo que hacen es estas elecciones por delegados, ¿no? Y otras que simplemente, prácticamente es a dedo. Digamos, ¿por qué, según su análisis, por qué, digamos, la mayoría de agrupaciones opta por eso? Porque es muy simple. Existe un dueño de partido. Las demás no son partidos políticos, son dueños de las universidades, hacen partido político, se junta un grupo de amigos y hacen su partido político. ¿Quién ha tenido la responsabilidad? El Lagarto Vizcarra dio la disposición para que con 25.000 firmas hagan partido político. Sí. Esa es la realidad. Una irresponsabilidad. Estos señores que manejan los caviares, que manejan las modificaciones con respecto a la ley electoral, ellos son los culpables de todo lo que está pasando en el Perú. Claro. ¿Por qué? Porque los caviares no necesitan ganar votos, ellos nunca van a la elección, ellos se acomodan con el que gana y lo copan y destruyen la democracia y los partidos políticos, claro, en el Perú. Y entiendo que, según su experiencia, lo que vemos ahora en el Congreso es consecuencia de esto, ¿no? Esto, digamos, hemos visto muchos sueldos, hemos visto una congresista a la que le cortan las uñas en su despacho del Parlamento. ¿Esto es consecuencia de todo ello? Mira tú, es consecuencia de la no preparación, de la improvisación. Pregunto, Carlos, te pregunto a ti, no solamente mochasueldos, no solamente conductas indecorosas, sino falto de ideas. ¿Qué se tiene que hacer en el Perú? ¿Cómo el Perú puede avanzar? Un país como el nuestro, que ha sido Tahuantinsuyo, un imperio, un país que ha sido virreinato, mientras Chile era capitanía, mientras los otros eran cosas chicas, nosotros hemos sido grandes. Podemos estar teniendo una representación así. Tú acuérdate, bueno, no sé si te acuerdas porque tú eres joven, pero de Luis Alberto Sánchez, de Cornejo Chávez, de Lucho Bedoya Reyes, de Ramiro Prialgué, de Polar, es decir, de una serie de personajes importantísimos. ¿Por qué no decir de Manolo Soane? Es decir, de Carlos Manuel Cous, de Lucho Heisen, gente que eran personajes. Hoy falta en la política personajes. Uno de esos personajes, sin duda alguna, era Víctor Raúl Aya de la Torre. Bueno, ¿no? Ese era un personaje, claro, superior. Y entiendo que usted, junto con otra camada de apristas, fueron de alguna manera preparados por él, ¿no? Digamos, ¿qué nos puede contar de él, de su experiencia y qué le deja? Mire, hablar de Aya de la Torre, bueno, es hablar de un visionario, de un hombre que hizo ejemplo de vida, un apóstol. Aya de la Torre nombró su tercer grupo de dirigentes, que se llamaba el Buró de Conjunciones. ¿Qué significaba eso? Éramos jóvenes que teníamos que aprender a ser dirigentes. Y entonces nos convocó. Y ahí efectivamente estaba Carlos Roca, estaba Alan García, estaba yo, estaba Alberto Valdivia y una serie de personajes más. E inclusive estaba Paulain, el que después se convirtió en un senderista, un emerretista. Entonces,
Pero, ¿qué nos enseñaba el hombre? ¿Qué nos enseñaba ya la Torre? Primero, que la política sin moral no es política. Segundo, que política hay que dar, hay que servir. No vienes tú a servirte, sino a servir. Entonces, cuando le pregunta a Barrenechea en su última entrevista, ¿qué le falta al Perú? Le dice Barrenechea a la Torre el año 78, él le dice, lo que falta es cultura, lo que falta es educación, lo que falta es entendimiento entre los peruanos. Y eso es lo que nos falta. Nos dividimos, nos insultamos, nos ofendemos. Es decir, no trabajamos para un Perú más allá. Figúrate tú, en este momento, por nuestra colocación geográfica, podemos ser el gran país que conduzca las mercaderías totales para China, para la India y para todo ese lado. El Océano Pacífico tiene el 70% del comercio mundial y nosotros tenemos 2.300 kilómetros. Tenemos puertos como Chancay, como el Callao, como Paita, pero también podemos tener Corillo, Claro. que tiene 28 metros de profundidad. Podemos en realidad ser el hub, el país piloto de América Claro. Latina. Y esa respuesta que da Aya de la Torre, de lo que le falta al país, no ha perdido vigencia. Por supuesto que no ha perdido vigencia. Como no ha perdido vigencia cuando él dice en el año 45, yo no vengo a quitar riquezas al que las tiene, vengo a crear riquezas para el que no las tiene. O cuando señala claramente, no pregunten cuánto cuesta hacer una obra, pregunten cuánto cuesta no hacerla. Y me voy a referir a eso. El año 86, el compañero Alan García, presidente de la República, comenzó a hacer el tren eléctrico. Ese tren eléctrico duró, no lo terminó 4 kilómetros, muy chico. Vinieron varios gobiernos. No quiero mencionarlos, porque no es bueno mencionarlos. Pero ustedes comprenderán que no se hizo 1 metro, 1 kilómetro. Y entonces tuvo que venir de nuevo Alan García para, con Enrique Cornejo, terminar el tren desde Vía El Salvador hasta San Juan del Lurigancho. Se politizaba, ¿no? ¿Tú sabes cuántos usuarios tiene diario? 700.000 personas usan ese tren diariamente. Todas las ciudades del mundo que tienen más de 5 millones de habitantes tienen tren eléctrico, tienen transporte masivo. Esto es una decisión importante. El señor Humala hizo la segunda vía, porque la primera viene, que tiene 35 kilómetros, de Vía El Salvador hasta San Juan del Lurigancho. La otra viene de Ate Vitarte hasta el Callao. Es por abajo, ¿no? Debió terminarse en 2019. Sigue Estamos en todavía 2025 ahora. y seguimos. Felizmente está en el 75%, pero tenemos que procurar terminar, porque ahí viene, después va a venir la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta, y con eso solucionamos el problema de más del 51% del transporte. ¿Qué hacemos con eso? Nos economizamos 5.000 millones de dólares al año. Y segundo, le damos vida a las personas. Claro. Figúrate, una persona, cualquiera que fuera, pierde 4 horas entre ir a su trabajo Demasiado. y venir. Con los transporte trenes público. estos, en 1 hora pueden ir y venir. Esa es la realidad. Claro. Ahora, en el próximo congreso es un congreso bicameral, ¿no? Muy importante. Y algunos señalan, ¿no? Lo único que va a haber es más congresistas y más gasto, más presupuesto para el Parlamento. ¿Cuáles son las bondades de un congreso bicameral? Primero quiero señalar claramente, en las dictaduras hay congreso unicameral. Unicameral. En todas las democracias del mundo hay congreso bicameral. Cuando tú das leyes, el diputado, por ejemplo, que representa a su ciudad, a su departamento, a su provincia, tiene una visión
más corta que el senador que representa al país entero. Entonces, muchas veces se dan leyes sin reflexionar. Entonces, sí, leyes mejores, bien reflexionadas, que además tengan una visión de futuro. No cualquier cosa, tiene que tener una visión de futuro. ¿A dónde vamos? ¿Cuántos somos? ¿Qué queremos? Y pensar en 10, 15, 100 años. China, por ejemplo, no piensa en 10 años, no. Piensa en 1000 años. Y Estados Unidos también tiene. Todos los países tienen pues una proyección más allá. El Perú, a partir de Fujimori, acuérdense, acabó con el Instituto de Planificación, generó un problema tremendo. Y nosotros vamos a plantear una cosa que la hicimos el año 45, que se llamó el Congreso Económico Nacional, donde tenemos que traer a todas las fuerzas vivas, empresarios, trabajadores, Estado y todas las demás fuerzas vivas, para apuntar a cuántos somos y qué queremos y a dónde vamos. Claro. Eso es lo importante. Y yo creo que el Senado le va a dar brillo, le va a dar sapiencia, le va a dar sabiduría, le va a dar reflexión, que es lo que necesita el país. ¿Se le hizo daño, cree usted, al Congreso cuando se prohibió la reelección? ¿Me dices tú? Si se le hizo daño al Congreso al prohibirse la reelección. Por supuesto que sí. La carrera política, cuando uno entra al Parlamento, el primer año, el segundo año, está aprendiendo. Tercero, cuarto año, quinto año, recién comienza a saber. Entonces, en ninguna parte del mundo no existe reelección. El señor Vizcarra es el que le ha hecho mucho daño al Perú, así como nos hizo daño en la cuestión del COVID, Claro. es decir, y murieron 230.000 personas, así que es responsabilidad directa de él, que se había amarrado con los chinos. Así también le ha hecho mucho daño a la democracia en el Perú. Y esa es una verdad, y tenemos que señalarla claramente. Tiene que haber reelección, porque el hombre se prepara para ser, es decir, diputado o para ser senador. Tiene que tener preparación, tiene que tener experiencia, cualquiera no puede ser. Claro. Además, esta es una responsabilidad que cae sobre el elector, ¿no? No necesariamente si es reelección, me voy a reelegir a todo el Congreso, ¿no? Es más, el porcentaje de congresistas reelectos no es muy alto. Menos del 15%. Exacto, entonces... Pero hay una cosa que también tengo que decirlo. Basta ya. Aquí, estos señores que no tienen experiencia y que son nuevos. Mira, el señor Castillo, Pedro Castillo, nuevo en la política. Mira ¿Cómo cómo está. terminó? El señor Ollantumala, nuevo en la política. ¿Dónde está? El Cholo Toledo, nuevo en la política. ¿Dónde está? Esos que dicen que son nuevos, esos que no tienen experiencia, esos son los más corruptos. Claro, y eso habla también de la responsabilidad de los partidos políticos de presentar sus mejores cuadros, y no todos lo hacen. Por eso te digo, pues, Carlos, te digo porque, ¿qué ocurre? No hay partidos políticos. Pocos son los partidos políticos. El APRA es un partido centenario que celebró los 100 años de la fundación de la Alianza Popular Revolucionaria en Hacho y en Hacho. Somos un partido que tiene doctrina, que tiene martirologio, que tiene ideología y que tiene principios. Nosotros sí podemos responder si no hacemos las cosas bien, porque pertenecemos a un movimiento. Estos no, estos son cómicos ambulantes, que no responden a nadie, que se cambian la camiseta cada rato. Claro, esa es la realidad. El transfugismo al interior del Congreso, eso es terrible. un tema alarmante, ¿no? Alarmante. ¿Cómo uno puede, y el elector, cómo queda? Oye, yo te elegí a ti para que estés representando a este partido A, y ahora te fuiste a otro lado que de repente no tiene la misma ideología. De esto también se ha abusado, ¿no? Por supuesto, se ha abusado de eso y se ha abusado que se han beneficiado. Por ejemplo, he visto, no quiero decir nombres, pero ustedes ven que tienen doble sueldo. ¿Qué cosa? ¿Cómo es eso? Y que además se suban
como un profesor va a ganar pues 1.000 y pico de soles o 2.000 soles, y el parlamentario va a ganar lo que gana, 25.000 soles, creo. Y también hay puestos que tienen 42.000 soles. Esa diferencia, esa desigualdad tremenda que hay, eso genera pues la rebeldía de las personas. Entonces, la idea también, entiendo su postura, es también sincerar sueldos. Por supuesto, hay que sincerar, pues uno no viene al Parlamento a beneficiarse, viene a servir. Hay gente, no entiendo yo, que creen que llegar al Parlamento es para conseguir su puesto. Es una tinca. Una tinca. Apuestan a eso. No, el Parlamento es un sacrificio permanente. Hay que trabajar fuerte, hay que pensar en país, hay que entregarse. Aya La Torre nos enseñaba eso. Claro. Aya La Torre fue un maestro que nos enseñó eso. Hay que servir. Doctor, en las elecciones pasadas el APRA no participó, ¿no? No ha tenido presencia en el Congreso. Haciendo un análisis ya después de este descalabro de este Congreso, ¿terminaron haciéndole un favor, cree usted? Por supuesto. ¿Pero por qué no participó? Porque hubo la mano negra del presidente del jurado, que era un comunista, defensor de terroristas, Salas. Salas Arenas. Siempre me acuerdo de su nombre. Salas Arenas, que impidió que el APRA y que el PPC postule para dejarle libre a Pedro Castillo y a todos los comunistas. Esa es la jugada de ellos. Esos son así. Ellos impidieron que llegue el APRA. Y entonces ustedes verán, y PPC, y ustedes verán un parlamento completamente sin ideas, un parlamento completamente desacreditado. Hay veces cuando salió elegido este Pedro Castillo, es decir, las lágrimas se le salían. Un hombre completamente inepto e incapaz. Acuérdense ustedes que los funcionarios que ponían eran gente que tenía antecedentes penales, pero por amor de Dios, entiendan. Y además, yo quiero aprovechar esta oportunidad para decirle a la clase media, a Miraflores, San Isidro, Jesús María, La Molina, que 35% de esas personas que viven ahí no fueron a votar. Ahí no hay responsabilidad, ¿no? Esa es una responsabilidad. No solamente la responsabilidad la tienen los políticos, la tiene también el pueblo. La tiene también el pueblo. Y el pueblo, no pueblo, sino de la clase media. Les llamo la atención y les digo y les hablo a la conciencia. Ustedes deben participar en política, porque si no, el país puede estar al borde de la desgracia. Figúrense lo que le ha pasado a Cuba, lo que le ha pasado a Venezuela, lo que pasa en Nicaragua, lo que le pasa a Argentina. Claro. Ahora, ¿qué le puede ofrecer el APRA a la ciudadanía en las próximas elecciones? Mira, yo quiero decirte lo siguiente. Vamos a concretar acá. Con el gobierno, el segundo gobierno de Alan García, del 2006 al 2011, crecimos 7, 8, 9%. Mientras todos los países en Sudamérica crecían 3%, Chile, por ejemplo, crecía 3%, el Perú crecía 9%. El ejemplo de todo. El único país que nos superó fue China, creciendo 10%. Y China siendo China. ¿Pero qué hicimos? Nos subimos a la ola, generamos inversión, mucha inversión. Decía Aya La Torre, necesitamos del capital extranjero, pero no venga como venga, venga condicionado al desarrollo. Y eso es lo que hicimos. Y eso es lo que tenemos que hacer, generar confianza, hacer una política de seguridad, no solamente interna, sino también externa, y permitir que vengan los capitales nacionales y extranjeros, pero para ayudar al país. Claro. Para convertir, no solamente para exportar minerales, sino para transformar los minerales y generar trabajo. Los capitales extranjeros vienen con tecnología y eso hay que aprovecharla. Pensar
que los jóvenes ahora en el Perú se van al extranjero porque no tienen trabajo. Sí. 400.000 profesionales se han ido, profesionales que nosotros le hemos dado profesión, médicos, arquitectos, ingenieros, abogados, y se van afuera. ¿Creen que es posible eso? Claro. ¿Creen que es posible que los jóvenes que salen al mercado, 300.000 jóvenes al mercado, no consiguen trabajo y tienen que verse afuera? Estamos haciendo malas cosas, por eso sucede eso. Cuando estuvo García, el compañero Alan García, de presidente del 2006 al 2011, ningún joven se ha ido. Más bien los que se habían ido querían venir y generaban trabajo. ¿O no es cierto eso? Claro. Doctor Delgado, y para terminar, porque el tiempo siempre queda corto cuando hay este tipo de entrevistas bastante ágiles, usted mencionaba al expresidente Alan García, y siempre se habla, ¿no? Cuando fallece García, en medio de estas circunstancias y este cerco que se arma, cerco judicial, fiscal, la representación del APRA sufrió un fuerte golpe, una gran baja. ¿Usted cree que haya desde adentro del partido alguien que pueda retomar esa batuta que dejaba Alan García como representante del partido? Mire usted, primero le voy a decir, el APRA es una institución. Yo le voy a contar una anécdota interesante. Un día, de joven, yo le dije a Víctor Raúl, a mi maestro, Víctor Raúl, le dije, yo me siento más allista que aprista. Y me dijo, no, ¿cómo es eso de allista? Tú tienes que ser aprista, nada de allismo. Víctor Raúl, allá de la Torre, mi maestro. Entonces, yo siempre entendí eso. Hay que defender la institución. Las personas pueden ser líderes, porque Alan fue un líder indiscutible, pero la ideología, la doctrina, la institución está primero. Otra entrevista, la misma entrevista que le hizo Barrenechea a Aya de la Torre antes de morir, le dice, ¿usted quisiera que sus ideas continuasen? Y Aya de la Torre le dice, no, las ideas no pueden continuar, las ideas tienen que ser, no pueden ser las mismas porque son negadas dialécticamente. Las ideas tienen que ser superadas con el tiempo, ante el avance científico. Lo que quisiera es que los propósitos con los que fue creado el APRA perduren. ¿Y qué son los propósitos? Los valores. Claro. ¿Y qué son los propósitos? La defensa del pueblo. ¿Qué son los propósitos? Por ejemplo, generar trabajo como lo hemos hecho. Repartir no pobreza como hacen los comunistas. Claro. Repartir riqueza, que es lo que queremos. Darle trabajo a los jóvenes, y la institución del APRA va a estar bien representada, y el pueblo del Perú va a entender que hay que votar por un movimiento centenario de Aya de la Torre. Bien, vamos a estar atentos a, primero, las elecciones internas del partido aprista, y veremos también a los representantes y el abanico de candidatos que vamos a tener. Ha sido un gusto tenerlo en estudios. Bueno, y vamos a estar atentos ahí. Antes de retirarme, el 30 de noviembre vamos a hacer una fiesta democrática, y el único movimiento político que va a hacer esta fiesta democrática con muchos candidatos a las planchas presidenciales y a las senadurías y a las diputaciones es el APRA. Así que lo invito desde ya a que participen y vean cómo esta fiesta democrática se da, y es una demostración que cómo se manejan los partidos políticos. Usted va con el número 25, ¿cierto? Voy con el número 25 para el Senado de la República Nacional. Así que, y eso es sorteo, no es porque me pongan números, sorteo. Por ejemplo, Mauricio Müller va con el número 62 para diputado, Jorge del Castillo va con el número 6, y así sucesivamente. La plancha electoral tiene sus propios números, los senadores tienen sus números y los diputados tienen sus números. Vamos a estar atentos a estas elecciones internas y ver también la participación que tiene el APRA en las próximas elecciones. Doctor, ha sido un gusto tenerlo en estudios. Encantado de saludarte, mucho gusto, y ya sabes, te esperamos. Bien, estuvo con nosotros el doctor José Luis Delgado, precandidato al Senado Nacional por el APRA con el número 25. De esta manera llegamos al final de la noticia electoral.